Doctora Mildred Iliano, usted tiene la responsabilidad de presentar a nuestro invitado. Ay, sí, en el día de hoy. Un invitado permanente de los sábados, sí, porque sí. forma parte del equipo de los sábados. Los sábados, sí, sí. Así es. Adelante. Pero él también, con cierta frecuencia, bueno, ya lo invitamos aquí también porque él es parte de nosotros. Exacto. Nos referimos al doctor Rafael García Álvarez, psiquiatra, sexólogo, investigador y director del Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también ha sido profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Profesor, para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros, y vamos a tratar un tema de mucha actualidad, como es la sexualidad después del COVID. Pues resulta que el COVID, sabemos que si en principio nosotros la veíamos, ¿no?, como una patología puramente pulmonar. Después sabemos que es una patología que causa un síndrome de coagulación intravascular diseminada, y también ya sabemos que produce lo que se llama disfunción endotelial, porque es una patología sistémica, ¿no? El endotelio, que como sabemos es esa capita de todos nuestros vasos sanguíneos, que cuando entra en disfunción, pues ya ahí empiezan a aparecer síntomas y patologías que dan al traste con la salud de nosotros, los seres humanos. Y el COVID, lógicamente, se está ya viendo que es una patología sistémica, ¿no? Y lógicamente los órganos sexuales también podrían, esas dudas usted no las va a dilucidar, doctor, podría también afectar la sexualidad humana. ¿Qué tenemos con relación a eso? ¿Afecta el COVID la sexualidad humana? Sí, bueno, antes que nada, buenos días y encantado de estar de nuevo con ustedes aquí y orientar a la comunidad. Fíjate, el COVID es un trastorno, una enfermedad, una virosis que afecta toda la economía del organismo. Al hablar de la economía, hablamos de todos los órganos que componen el organismo, y obviamente cuando se afecta el sistema endotelial, eso es lo básico en el sistema eréctil. Entonces ya sabemos que hay daño a nivel cardiovascular, que oía Pedro Ureña el otro día hablar de eso. Hay daño a toda la economía, pero el peor daño es el sufrir la enfermedad. ¿Por qué? Porque el individuo pasa entonces por diferentes etapas: el temor, el miedo a la muerte, todas estas cosas que afectan. Si no tuviéramos la epidemia, todas esas cosas del temor, la ansiedad, van a afectar la ejecución sexual. Entonces, obviamente, un individuo con COVID, su prioridad no es la sexualidad. Ahora, ¿qué ha pasado con los que no se han infectado? La sexualidad se le ha alterado porque ya ha disminuido la asistencia o el cuidado de las novias. o de las relaciones extramaritales. En algunos casos no ha aumentado, doctor. No ha aumentado porque hay miedo. Claro. Hay miedo, ahora la gente está resguardado. Se trancan temprano. No necesariamente. Las esposas están felices. Ahora la gente está más preocupada, más chivo, como decimos en el ambiente popular. Yo no sé si ella está infectada, yo no sé si ella tiene algún problema. Entonces los individuos se han retraído. Pero ¿qué pasa? Que eso ha aumentado la interacción a nivel del hogar, no necesariamente sexual, sino que ahora las parejas tienen más tiempo juntos, y al tener más tiempo juntos aumentan los conflictos, porque el hombre entonces está expuesto ahora a una serie de elementos en el hogar que no estaba por su ausencia 7 o 8 horas fuera del hogar. Claro. Y eso entonces ha sido un factor de estrés adicional. Las relaciones en el hogar pues mantienen un ritmo variable, porque muchas veces la ansiedad se canaliza con la sexualidad. O sea, la sexualidad es un factor que quita el estrés, elimina el insomnio
y da paz y tranquilidad a la gente cuando ejerce la sexualidad de manera adecuada. Entonces, por eso el hombre en abstinencia es como un perro enjaulado, ¿verdad? Pero también hay que pensar que muchas mujeres mujer en también. abstinencia... La mujer también. Algunas, debe ser. Debe ser. Muchas mujeres en... Gracias. Mira, ya se sabe que yo tomo té sin azúcar. Sí. Sí. Adelante. Continúa. Entonces esas interacciones uno tiene que verla como que algo hay que hacer para mejorar la interacción de la pareja y que la sexualidad no se vea afectada. Porque la sexualidad la tomamos como algo que tenemos ahí para usarlo cuando nos dé la gana, pero al mismo tiempo es sumamente frágil y se afecta por muchos elementos externos. Entonces usted está hablando de la parte mental, de la parte emocional de la sexualidad, pero usted ha recibido pacientes que tienen disfunción eréctil después del COVID. O disminución de la libido. Fíjate, ya la prevalencia de individuos post-COVID que han pasado ya la infección, obviamente queda una serie de secuelas y veo más el temor que presenta el individuo a reiniciar la vida sexual y las preocupaciones que conlleva el haberse infectado. Entonces, estamos ante una epidemia que todavía no conocemos todas las implicaciones que tiene sobre la conducta y sobre el organismo. Cada día aparecen nuevas situaciones que son resultado directo de esta infección. Por tanto, la sexualidad no está exenta de que se vea afectada por factores emocionales o factores propios de la infección. Doctor, ampliando un poquito más, usted ha estado hablando de la sexualidad y sé que usted es un maestro que siempre le ha querido, siempre que plantea esos temas, describe qué es la sexualidad. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? Sí, fíjate, la sexualidad, cuando hablamos de la sexualidad, es que nos referimos a la conducta, nos referimos a ese repertorio de actividades que el individuo utiliza para el disfrute de su vida en la intimidad. La sexualidad se inicia con la vida, o sea, somos seres sexuados, decimos. Quiere decir que desde el nacimiento estamos con la capacidad de responder. Al decir esto no quiere decir que el bebé va a tener relaciones sexuales, pero sí nos damos cuenta que cuando al bebé se le estimula el pene, él tiene una erección. Y que muchas niñas que uno recibe a mamá preocupada porque la niña de 4 años se masturba. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos la niña descubrió, porque los niños viven jugando con su pipí. Fíjense que los bebés viven jugando con su pipí cuando le quitan el baño, porque eso le da una sensación que la está sintiendo, que eso es agradable, como es agradable que la mamá lo acaricie, lo añoñe, todo eso. Entonces la niña descubre que tocar sus genitales le da placer. Y muchas veces las mamás van preocupadas porque la niña se masturba varias veces al día. Y describen, en esta mamá de una niña de 5 años, describe un orgasmo típico. O sea, la niña se sobaba en el corral y iba cogiendo velocidad y de buena primera caía, ¡boom! Caía. Yo no había visto eso. Con una niña de 5 años. Como botando la energía. Recuperando la energía que había gastado ahí. ¿Y en esos casos qué se hace, doctor? ¿Se educa a la nada, niña? No darle pau. No, de ninguna manera castigar, porque entonces estamos diciéndole que la sexualidad, que una respuesta normal, es malo. Sí. Entonces no, de ninguna manera. Tú puedes distraer a la niña, decirle, ven mi amor. Hay niños pequeños que también se masturban cuando llega alguien en la familia y hay gente en la familia y lo hacen entonces en público. No, mire, eso no se hace en público. Eso se hace a nivel privado. Entonces las mamás viven acechando al hijo y al adolescente. Doctor, ese muchacho se me va a eticar. Eticar quiere decir que le va a dar tuberculosis. Se va a eticar porque él vive en eso.
Los adolescentes. Doña, déjelo así, tranquilo, no se preocupe, que cuando él ya se le inflame, él para. Entonces, no nos vamos a preocupar por eso, porque la sexualidad se inicia con el nacimiento y termina con la vida. Entonces, en toda esa etapa se viven diferentes fases de la sexualidad. Si usted a los 20 años, que es capaz de tener un coito detrás de otro y no perder la erección, si ya a usted se le pasó esa etapa, ya usted no la va a recuperar. Entonces tiene que ir viendo que con el tiempo la sexualidad va cambiando y se va adaptando a esos años. Pero cuando usted entra en crisis porque no quiere seguir teniendo relaciones, pues entonces tiene que adaptarse a esa etapa y no ver que la sexualidad es solamente el coito, penetración. La sexualidad es riquísima, mejora la calidad de vida de las personas y eso es lo que buscamos con la sexualidad. Cuando el individuo tiene un problema sexual, se aísla y es muy malo eso, porque la sexualidad no es nada más penetración, tiene múltiples facetas que se pueden disfrutar ambos. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, en los post-COVID, ¿usted ha visto más quizás discapacidad o disminución de la sexualidad o de la libido en los pacientes que han ido a intensivo, que han tenido esa mala experiencia quizás de complicaciones mayores, que han estado en ventilador? Claro que sí. Fíjate, la claustrofobia, el ventilador y esa situación en que están los pacientes que están intubados es de terror. Es de terror. Entonces, eso ya se ha descrito el estrés postraumático en los individuos intensivos y los individuos que han sido intubados. ¿Por qué? Porque tú te quedas traumatizado por esa experiencia aterrorizante que está ocurriendo en ti. Entonces, todo ese tipo de cosas daña. Ya el individuo no está tan interesado en la sexualidad cuando algo ha amenazado tan profundamente su vida. Muy bien. Mira, yo quiero quedarme todavía un poquito en el plano educativo, doctor. Sí. Se ha hablado bastante acerca de la educación sexual en la República Dominicana. El pueblo dominicano está, ¿cómo te digo?, en baja en esto de la educación sexual. Fíjate, yo creo que aquí ha habido un problema con la educación sexual y es que la educación sexual a veces la quieren dirigir quienes teóricamente no tienen sexualidad. ¿Cómo así, doctor? Entonces, ese es un problema, que no se ha podido llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué está educando a los adolescentes? El internet, la pornografía, toda una serie de cosas. Entonces se está distorsionando lo que es la sexualidad que debería ser. Una sexualidad que esa no es la sexualidad ideal, ni la sexualidad real. Tiene que ser una sexualidad donde nosotros eduquemos para la prevención, eduquemos para la protección, eduquemos para que nuestros adolescentes no se embaracen, pero eso no lo entienden algunas iglesias, que esa educación sexual lo que va a hacer es disminuir ese número de embarazos y va a disminuir los abortos, que siguen igual, todo el tiempo eso ha seguido igual, el número de abortos ilegales, que es una preocupación para quienes estamos en la medicina, porque el aborto ocurre porque esas mujeres no tuvieron la oportunidad o la educación para saber protegerse, para saber utilizar una pastilla, para saber utilizar un condón, y que está lleno de prejuicio el uso del condón. Entonces, yo diría que la educación sexual debe ser algo que el Estado imponga. Y que todo el que quiera protestar, mira, no importa lo que se haga en un país, van a protestar. Ustedes han visto, protesta si es bueno, protesta si es malo, todos tienen una protesta. Entonces, hay que imponer a veces las cosas por el beneficio de la mayoría. Doctor, el COVID se pega por el acto sexual, está presente en el semen, en la vagina, o sea... No se ha reportado que yo conozca ningún tipo de transmisión a través del coito. Lo que pasa es que si se tiene una relación sexual con una pareja infectada, obviamente no es el coito el que va a transmitirlo, es
la cercanía, son los besos, son las caricias, son los contactos, lo que tú me dices, lo que yo te digo, esas son las cosas que lo transmiten. Entonces, el mecanismo, no hay que yo conozca ningún reporte de que la persona por semen tuvo una transmisión. Entonces es verdad lo que dicen de que la actividad sexual más segura es la masturbación en estos tiempos. Bueno, el sexo solitario, que le quitamos ya el nombre de masturbación y le llamamos autoejercicio de la función sexual. Aunque eso no está en la Biblia. No. Pero cuando muchas veces tú estás tratando a un cristiano con eyaculación precoz, no, pero la Biblia prohíbe eso. Eso no está en la Biblia. O sea, la masturbación no existe en la Biblia. Hacen una confusión con que Onán desparramaba la semilla y dicen, no, pues eso es lo mismo. Si Onán desparramaba la semilla era que practicaba el coitus interruptus. En el momento de eyacular, sacaba el pene y entonces eyaculaba afuera. Porque entonces no quería pues eso es lo embarazar mismo. a la mujer. No quería fecundar a su cuñada. Sí, como una de las Entonces lo condenan a muerte por eso, pero no porque él no se masturbaba. Él usaba el coitus interruptus, echarlo afuera, lo cual es un peligro. Si el que lo echa afuera puede quedar cogido, porque incluso como sin quiera. eyacular hay embarazo. Exacto. Doctor Pablo. Sí, yo quiero aportar algo con relación a lo que el doctor dice, al daño, a lo que la doctora habló con relación al daño del endotelio. Y estuve viendo un estudio interesantísimo publicado hace unos 10 días en el New England Journal de Medicina. Se hizo un análisis post-mortem, o sea, después de esos pacientes que morían por COVID, y encontraron que en los cerebros de esos pacientes que fallecieron por COVID fue un hallazgo muy sorprendente, porque ellos dicen que los cerebros eran igual a los pacientes que morían por Alzheimer o por Parkinson. Lo que quiere decir, pero no encontraron el virus en los estudios a nivel de cerebro. Lo que encontraron fue un daño a nivel cerebral causado probablemente por la reacción inflamatoria que produce el virus. Entonces, todos sabemos que el cerebro es lo que domina, lo que gobierna todo. Si nos da un mareíto, colapsa todo. Entonces, aparte de ese daño endovascular o de la circulación que produce el virus, que ya está demostrado científicamente, si este estudio acaba de demostrar ese daño a nivel cerebral, quiere decir que también... ¿Pero en qué paciente? ¿En paciente grave? No, en pacientes que murieron post-mortem. Pacientes que murieron, se le hizo patología a nivel cerebral y encontraron que esos cerebros eran igual a los pacientes que morían por enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Entonces quiere decir que desde el punto de vista neurológico a nivel cerebral también hay una afectación a nivel de la esfera sexual de tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, definitivamente estamos hablando de evidencia de un estudio que acaba de salir hace apenas 2 o 3 semanas, de que hay un daño sistémico, o sea, hay un daño en el organismo aparte del endotelio o de la circulación que es lo que gobierna la erección.